años embarazada, es su primer bebé, es primigesta. La fecha de última menstruación fue hace 12 semanas. Aquí ya está determinadas las semanas de gestación. Va a acudir con nosotros por primera vez a consulta por sangrado transvaginal. Refiere que desde hace 5 semanas presentó vómitos frecuentes de contenido biliar que le han ocasionado pérdida de peso. No ha cuantificado cuánto, pero lo ha notado, ¿verdad? Además presentó unos cuadros de hemorragia vaginal en escasa cantidad, oscura, no había dolor y esto se dio de manera espontánea. Esto ocurre en 4 ocasiones. A ver, ella llega con ustedes 12 semanas. ¿Qué es lo que abordamos de primera instancia con esta paciente? Voy a preguntar. Cristian Flores. ¿Sí me escuchas, Cristian? Que le vamos a preguntar, ¿verdad? A ver, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Vimos en documento lo que es el control prenatal, pero los casos nos llegan en este sentido y vamos a tener que analizar. ¿Cómo dijo al final? No se lo escuchó. Que vamos a analizarlo, doctor. Vamos a analizar el caso. A ver. De acuerdo a todo lo que nos platicó tu compañera. Vamos a ver, llega contigo 12 semanas y con... Sí estás viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Órale, pues, vamos a ver qué. Pues primero atenderíamos el sangrado y los vómitos y luego averiguar si ha estado llevando su control prenatal. Ok, ¿cuál es la metodología que les gustaría seguir en este sentido? La tienes frente a ti y llega con esto. ¿Qué semestre eres, doctor? ¿De qué semestre son ustedes? Séptimo, octavo, ¿verdad? Más o menos. ¿Estás llevando gine? No, doctor. Ya Creo que llevas. no. ¿Todavía no? ¿Cuál? ¿Cuál, doctor? ¿Todavía no? Pero, ¿cuál materia? Es que no la escuché. Ginecología y Ah, obstetricia. no. No. Bueno, con estos escasos datos, ¿qué metodología sigues? Porque propedéutica sí llevaste. No te estoy pidiendo diagnóstico, todavía. Lo que te estoy pidiendo es que cómo vas a abordar a esta paciente. Pues primero, pues su presión arterial, su peso, su estatura, su índice de masa corporal, preguntar toxicomanías
Quiero que ya vayan creándose ya una metodología, muchachos, ya tienen que empezar a entrenar esto. Fíjense que les vuelvo a repetir, en el examen profesional nos damos cuenta que la metodología no la tienen. Y pues claro, a veces ahorita con todo esto que ocurrió de pandemia y esto no practicaron mucho el estar con el paciente, más no es como que una disculpa así al 100%. Ustedes deben de estar practicando lo que es su metodología o su padecimiento actual para que lo puedan ir desmenuzando y que esto les haga siempre la vida más fácil. De hecho, si ustedes se casan con una metodología, van a tener mínimos errores. A ver, Marcela, Andrea García. Bueno, pues enfocándonos en la hemorragia, yo creo que sería importante hacer una ecografía, ¿no? Porque pudiera, bueno, no sé, yo pensaría a lo mejor un riesgo de aborto. Ok, metodología, doctora. Llega la paciente contigo así, de inmediato le das la orden para el ultrasonido. No, pues tomaría sus signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiración, también pues su peso, porque menciona que ha perdido peso, entonces ubicar su índice de masa corporal, si es sano o no. También de una vez, pues es el primer trimestre, entonces preguntar acerca de si ya tiene las vacunas que habíamos mencionado, como la del tétanos. También, pues sí haría un ultrasonido porque creo que se debe hacer en la visita inicial y pues esta paciente está teniendo un sangrado, entonces verificar pues por qué ese sangrado y pues también siempre se hace lo que es la biometría hemática, el, el ego también para pues verificar si no tiene infecciones o algo, o sea, pues todos esos estudios, ¿no? Pero ya enfocándonos más bien en el sangrado, un ultrasonido. Vámonos en orden. Llega la paciente contigo a la consulta, ella te dice en tribuna libre esto, ella está platicándote por lo que está acudiendo contigo, toma signos vitales, esto está muy bien porque ya saben que son de las rutinas, ¿verdad? En cuanto a exploración, peso, talla, presión arterial, etcétera. Y luego de ahí pasamos a ¿qué? Su padecimiento actual. Pues una exploración. No, antes de explorar. Anamnesis. Claro, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues indagaría un poco más de cuándo ocurrió la hemorragia vaginal, porque menciona que se dieron espontáneamente en 4 ocasiones, que pues ella, o sea, preguntarle un poco más qué estaba haciendo cuando ocurrió, cuánto duró, porque pues dice se dio espontáneamente, o sea, más o menos cuánto tiempo estuvo sangrando. Ok, pero ahí tú ya me estás haciendo semiología de la hemorragia. Antes de eso, ¿qué es importante preguntarle a la embarazada? ¿Antecedentes, doctora? Sus antecedentes. No se les olvide, muchachos, que cuando ustedes tengan cualquier motivo de consulta rápidamente, bueno, ya sé que es una embarazada, a lo mejor no voy a hacer una historia clínica de la tradicional, la que conocemos así extensa, pero yo ya encajono a mi paciente, es un control prenatal. Esto va a ser para mí un control prenatal, pero yo tengo que conocer sus antecedentes. Ahora bien, antecedentes en orden, ¿cómo van? Pues antecedentes heredofamiliares. Ok. Sí, bueno, en este caso sería importante preguntarle sobre su madre, si su mamá también tuvo amenazas de aborto, cuántos hijos tuvo, gestas,
partos, si tuvo gestas, partos, abortos, luego también los antecedentes personales patológicos, si padece hipertensión, si padece diabetes, una enfermedad crónico-degenerativa, si tuvo enfermedades de la infancia que pudiera recordar. Y pues me parece que ese es el orden: antecedentes familiares y luego antecedentes personales no patológicos, como si fuma o si tiene ese tipo de hábitos, y luego antecedentes personales patológicos, que son las enfermedades crónico-degenerativas o de la infancia. Pero no los omitas, ¿eh? O sea, hay que decir, de antecedentes familiares, los más destacables, ¿cuáles serían? Sí, está bien conocer la línea materna. Pues si su familia padece hipertensión arterial, por ejemplo. Hipertensión, sí, hay que más. Digo, porque va a ser una embarazada y yo tengo que contemplar estos puntos claves. Hipertensión en la familia, ¿qué más? Y hay enfermedades congénitas. Si hay enfermedades congénitas, ¿qué más? Enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus. Detectar si por ahí hay un antecedente heredofamiliar, porque sería un factor de riesgo, la mujer está embarazada, ¿ok? ¿Qué más? Pues también si un familiar tiene, bueno, ha tenido cáncer, por ejemplo. Si hay antecedentes de cáncer, muy bien. ¿Cómo cuáles serían importantes? ¿Cuáles? Bueno, todo el tipo de cáncer, pero más destacable, ¿qué sería? Pues el cáncer cervicouterino, de mama. El cáncer cervicuterino, el cáncer de mama. ¿Qué otra cosa nos interesaría por ahí? Pues también patologías así como endometriosis, ya de tipo ginecológico en su familia. Luego vamos a pasar a los antecedentes ginecobstétricos para conocer otros antecedentes muy importantes de la mujer, pero lo más destacable, muchachos, son las enfermedades crónico-degenerativas y enfermedades congénitas, la epilepsia, enfermedades de la sangre, los cánceres, ¿verdad? Que pudieran estar ahí como antecedentes que puedan rodearme a esta mujer embarazada. Ok, bueno. Después de los antecedentes heredofamiliares, ¿qué otra cosa sería importante? De antecedentes, me dijiste heredofamiliares y luego los no patológicos. De los no patológicos, mencionaste tabaquismo. Ya vimos que el tabaquismo puede tener ciertas complicaciones, ¿verdad? En el embarazo. ¿Qué nos decían acerca del tabaquismo? Daniel Emilio. Sí. ¿Qué Pues, más? acerca del tabaquismo. Estamos en antecedentes personales no patológicos y ahí es donde preguntamos, pues, ¿qué preguntamos? Podemos preguntar estilo de vida, dieta, si existe alguna toxicomanía, escolaridad. ¿Qué más? ¿Esto por qué me sirve? O sea, yo tengo que saber por qué me sirve preguntarlo y para qué lo estoy preguntando.
Recuerden que les estoy mencionando que vamos a orientar estos antecedentes al contexto de embarazo, ¿verdad? ¿Y por qué me sirve? O sea, tengo que saber para qué me sirve. No voy a preguntar nada más, oiga, ¿y su casa cuántas ventanas tiene? ¿O de qué es su piso? A lo mejor sí me interesaría si hay algo dentro del contexto que me esté llamando la atención del medio ambiente, pero tengo que saber por qué lo voy a preguntar. ¿Por qué pregunto toxicomanías? Pues primeramente porque las toxicomanías, independientemente del paciente, pues en este caso es un paciente ginecobstétrico, pero independientemente del paciente, las toxicomanías van a suponer un riesgo en el desarrollo de enfermedades. Ok. En el caso de preguntar yo aspectos sobre la vivienda, sobre la escolaridad o el aspecto social del paciente, pues me voy a dar una idea de cómo es el ambiente familiar, socioeconómico o cultural del paciente, y de esta manera pues poder abordar mejor la entrevista con él. Muy bien. Sí, Padecimiento. eso es muy cierto. ¿Qué nos decían acerca de tomar, fumar o adicciones? En relación al... Pues primeramente, pues una de las preocupaciones más principales en la embarazada es la elevación de la tensión arterial, y tanto el tabaco como el alcohol pueden incrementarla. Ok. ¿Qué más? Esto nos puede pues, dar algún indicio de preeclampsia. En el caso de las toxicomanías, pues van a afectar mucho al desarrollo embrionario del bebé en el caso de que éstas sí se sigan presentando durante el embarazo. Entonces tenemos que abordar bien esto y averiguar si se sigue practicando el uso de cocaína, marihuana, metanfetaminas, etcétera, porque van a afectar directamente sobre el desarrollo embrionario del bebé, y pues esto nos va a ocasionar no nada más una patología sobre la paciente, sino también sobre el otro paciente en camino, que es el feto. Doctora, también, pues el tabaco se relaciona con aborto. No sé si sea por el compromiso arterial que puede afectar o también, pues también provoca hipoxia en el feto. Entonces, pues serían como dos factores importantes, ¿no? De considerar si la paciente fuma. Ok. Quiero que vean la utilidad de los antecedentes y perfecto. Ya vimos que fumar, tomar, adicciones, eso que menciona ahorita Palos es de que menciona que sí le interesa el debate, sí me interesa ver el entorno, claro, está bien, para ver redes de apoyo, cómo está la familia, por lo que está atravesando la mujer, etcétera. Bien, después de los antecedentes personales no patológicos, hay en personales no patológicos, acuérdense que van las inmunizaciones. Hay que rastrear, tiene 21 años, pero hay que rastrear pues cómo ha sido su historia de inmunizaciones, qué se le ha aplicado, qué no. ¿Por qué es importante esto? Pues las inmunizaciones van a ser importantes en cualquier persona, y más aún en la embarazada, en la que pues ya nos ha dicho nuestra compañera que hay inmunizaciones que se deben atender en el primer trimestre para que los anticuerpos pasen también al producto. Ok. ¿Cuáles son las vacunas que me tengo que asegurar que tenga la mujer embarazada? Hepatitis bueno, recuerdo que era la hepatitis y la tetánica, pero no me acuerdo de otras. Influenza y hepatitis B, creo.
Si yo detecto que no hay un esquema regular de vacunación, ¿qué es lo que voy a hacer? Corregirlo, luego abordarlo. Acuérdense que, pues bueno, ya de antemano sé que me voy a apoyar con el servicio de medicina preventiva para que pueda hacer una evaluación. De hecho, las enviamos mencionando las semanas de gestación y medicina preventiva, aparte de que nosotros debemos de revisar su cartilla de salud, ver cómo ha sido su historial y nos vamos a apoyar también para enviar la preventiva. Ok. Después de los personales no patológicos, ¿qué más preguntaríamos? ¿Qué sigue? Los personales patológicos. ¿Qué me Sí. interesaría? Fíjense bien cómo está esta mujer. Llega con ustedes, ha presentado vómitos frecuentes, contenido biliar, se le asocia con pérdida de peso, bla, bla, bla. Entonces, vámonos sobre los patológicos. ¿Y cómo preguntamos los patológicos? Pues sí, sí le preguntaríamos directamente si padece una enfermedad actual o si está tomando algún medicamento y ya Ok. si ella nos menciona cuál, pues nosotros identificar la patología. Ok, preguntamos sobre enfermedades desde que ella era niña hasta la fecha, que son muy importantes. ¿Qué pudiera haber en relación a enfermedades que pudiera tener la paciente que ahorita se relacione con la sintomatología que tiene? Bueno, yo Problema. preguntaría por síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. ¿Por qué, doctora? Bueno, lo que he leído mucho es que no llevo ginecología, pero sé que pues ese síndrome predispone a que sea más difícil, bueno, puede predisponer a que sea más difícil tanto llegar a un embarazo a la paciente como pues mantenerlo. Bueno, Doctora, a mí me llama la atención el vómito tipo biliar. Entonces lo que le preguntaría es si no ha tenido algún problema o un antecedente de piedras en vesícula. Y pudiéramos orientarnos, fíjense muy bien, ha estado teniendo vómitos. Ahora, recordemos que el embarazo produce cambios, está en el primer trimestre. ¿Qué ocurre en el primer trimestre, muchachos? Los voy a forzar poquito, aunque yo sé que no han llevado ginecobstetricia, pero quiero que vean este contexto para que vean que no es algo así como que alejado, sino que aquí tenemos que integrarlo. ¿Qué ocurre en el primer trimestre? Porque pues para yo llevar el control, yo tengo que saber qué es lo que pasa. Para poder saber si es normal o anormal. Y también en los patológicos, como ahorita lo mencionó el doctor, caray, me llama mucho la atención que la paciente tenga esos vómitos de contenido biliar. Caray, ¿qué está pasando por ahí? Vamos a rastrear. Preguntaríamos entonces por enfermedades del aparato gastrointestinal, si hay antecedentes de que la paciente frecuentemente haya tenido cuadros de gastritis, de problemas de su colon, de a lo mejor sí ya tenga detectada una patología patobiliar, no sé. Eso para nosotros es de mucha importancia cuando nos presentan una paciente de este tipo. ¿Qué otra cosa me interesaría? Ahorita tiene una hemorragia vaginal. La doctora lo relaciona con si tener ahí por ahí alteraciones del ovario, a lo mejor si tiene un síndrome de ovario poliquístico, pues bueno,
Qué padre, ¿no? Ya quedó embarazada porque es lo que más se dificulta, efectivamente, que la paciente logre el embarazo. Pero ¿qué otras cosas también me pueden, ahí en lo patológico, me pudiera afectar esto? Habría que una infección de vías urinarias, ¿Cómo, perdón? que habría que descartar una infección de vías urinarias por lo del sangrado transvaginal y también se podría hacer un tacto para ver si hay dilatación. Puede ser Ok, una menor pero todavía por no nos adelantemos, doctora? Todavía no estamos en la exploración. Esa es la metodología que yo quiero que ustedes entiendan, porque no nos podemos estar disparando así de primera instancia. Yo ahorita voy a pasar a lo que es la exploración, pero todavía estamos en antecedentes. Bien, ya preguntaron, vamos a suponer, ya preguntaron patológicos, ahorita ya orientaron algunas cosas. Bien, después de los antecedentes personales patológicos, ¿qué sigue? Doctora, ahí ya podríamos agregar los antecedentes ginecobstétricos. Ahí ya entran los ginecobstétricos. Ahora sí, vámonos en orden. ¿Cómo empezamos a preguntar los ginecobstétricos? Primero con su historia menstrual. ¿Cómo empieza, doctora, la metodología del ginecobstétrico? Pues es historia menstrual en donde se pregunta menarca, su ritmo, flujo, duración, si siente, pues si padece cólicos, o sea, si le da dolor cuando Si tiene hay su regla. dismenorrea, Ah, sí, perdón. La fecha, bueno, ya tenemos la fecha de última menstruación. de todas maneras la preguntamos porque ella te puede decir, tengo 12 semanas, pero preguntamos su fecha de última menstruación, ¿qué más? Pues luego ya lo de su inicio de vida sexual activa. ¿A qué edad inició tu vida sexual? Mm, También se podría preguntar, doctora, el número de parejas sexuales, si utiliza algún método de planificación familiar y en este caso, pues si ya se ha hecho algún estudio de Papá Nicolau y el resultado que Perfecto. obtuvo. Ajá. ¿Qué otra cosa? También es Antecedentes de... importante saber si tiene antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Perfecto. ¿Tendría alguna relación el sangrado con esto? Si por ahí la paciente nos dice que sí, en algún momento de de sus antecedentes sí ha padecido de estas enfermedades. Hay que interrogar qué enfermedad era, si le hicieron el diagnóstico o si tenía, o sea, se acuerda de los síntomas, eso mismo. También tenemos que saber si el tratamiento fue efectivo, si se trató como tal o si se resolvió de forma espontánea, aunque es raro, pero podría quedar como portadora asintomática y esto podría, cuando nazca el producto, generar esta transmisión vertical y causarle una enfermedad, como por ejemplo la gonorrea y la keratoconjuntivitis gonocócica que produce después. ¿Qué pasa con las enfermedades? Y no solo de transmisión sexual, sino que haya tenido infecciones, cervicovaginitis de recurrencia, ¿verdad? ¿Sería importante esto para el padecimiento actual de la paciente? ¿Por Va a qué? haber dio un
un proceso de inflamación. Y Entonces, luego, este proceso de inflamación puede llevar a la alteración de fenómenos de circulación. O sea, los vasos se van a ver afectados de una u otra manera. Va a haber dilatación de los mismos y pueden eclosionar o romper y provocar un sangrado. hablándolo con palabras más simples, Pues si se inflama el tejido, también se inflaman los vasos y estos se pueden romper. ¿como en dónde o cómo? Pues lo mencionábamos como de una infección en general, ¿no? Pero pues si es una infección en vías urinarias o en contigüidad que afecta el conducto vaginal, puede llegar inclusive hasta endometrio y matriz, y ahí puede provocar el sangrado. Esto es bien importante, muchachos, porque el tener a lo mejor no una, con mucho más razón, si hay una infección de transmisión sexual o ya propiamente la enfermedad, pues obviamente sí va a haber procesos inflamatorios severos que pueden ir desde una cervicitis y que pueden ir sobre todo también a una enfermedad pélvica inflamatoria que a lo mejor jamás se le atendió a esta mujer. A veces hay niñas que tenemos con procesos así, desde que son niñas traen problemas de infecciones, traen problemas inflamatorios, llegan a embarazarse y ándele, empiezan con todos estos problemas de hemorragia. Y entonces yo tengo como médico de atención primaria tomar en cuenta estos antecedentes porque yo ya voy pensando, yo ya voy analizando y voy viendo, ah, caray, esta mujer sí ha tenido estos antecedentes, es posible que se haya proceso inflamatorio, puede haber desde la cervicitis, endometritis o puede haber una enfermedad pélvica inflamatoria crónica. Y esto nos va a dificultar mucho el desarrollo del embarazo y vamos a tener estos tumbos, vamos a empezar a tener estas complicaciones, los sangrados, que son de las primeras causas, ¿verdad?, que tenemos de consulta en el primer trimestre, la hemorragia transvaginal o la descarga vaginal. Ahora bien, ¿qué sigue después de que ya tengo mis antecedentes ginecobstétricos? Vean ustedes la metodología que tenemos que seguir para más o menos irnos encauzando y que no nos sorprenda, porque no puedo estar adivinando, sino que ya tengo que darle un sentido al padecimiento que trae la paciente en relación a embarazo. Ahora bien, lo que han mencionado está perfecto. Ustedes van a afinar estos detalles en ginecobstetricia, pero no se les olvide la metodología, muchachos. Para nosotros es muy importante. Ahora, 12 semanas, ¿qué es lo que está presentando una mujer embarazada a las 12 semanas? ¿Cuáles son estos cambios fisiológicos que yo espero en una mujer embarazada? Los cambios cardiovasculares, Pues tengo porque cambios vasculares. pues va a aumentar significativamente el volumen sanguíneo, o sea, y esto también pues va a repercutir en la circulación también. ¿De qué manera? Pues va a existir expansión de volumen plasmático y también se va a tener que redistribuir el flujo sanguíneo. Es decir, pues obviamente es como cuando comemos que decimos de que el flujo sanguíneo se redirige al sistema gastrointestinal. Pues en este caso, la mayor cantidad de flujo del gasto cardíaco va a redirigirse a lo que es útero y placenta. Y luego, Pues va a es aumentar cierto. la frecuencia cardíaca porque va a aumentar el retorno venoso y también esto va a repercutir sobre la TA.
¿Y qué pasa en la presión arterial? ¿Qué espero? ¿Cómo debo de encontrar yo a esta mujer? ¿Está embarazada? Bueno, en este caso la presión arterial, todo se empieza a ver a partir de la 8ª semana del embarazo. Entonces la presión arterial disminuye a la mitad del embarazo y va a aumentar hasta el último trimestre. Eso es algo que tenemos que verificar en la paciente. Y también algo muy importante es que la presión diastólica disminuye más que la sistólica. En este ¿Y esto caso, por qué? Si tengo más se puede. volumen sanguíneo, si tengo más gasto cardíaco, acuérdense que se está formando un nuevo ser. Hay demanda por parte de ese nuevo ser porque tiene que aumentar, ¿verdad? El volumen que se va a estar manejando en ese organismo porque baja la presión arterial. Este fenómeno que se le conoce también como reducción paradójica de la TA se debe a que empieza a haber una reducción de las resistencias vasculares periféricas y esto va a estar mediado por básicamente vasodilatadores. El principal pues es el óxido nítrico y pues que va a afectar a los vasos directamente. Y había otra hormona que era la relaxina, que en conjunto con la progesterona van a disminuir el tono del músculo liso de todo el endotelio y también esta es la etiología de la disminución de la TA. Entonces, cuando ustedes se encuentren una mujer embarazada, ojo, no se les haga extraño que sus cifras tensionales, de hecho, lo normal es que tiendan a bajar. Ese es un efecto normal. Es paradójico porque hay más volumen, hay más gasto cardíaco, pero las resistencias vasculares periféricas van a disminuir. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, a mi mujer ahorita y le checo la presión y trae 90/60, digo que está normal o está anormal. No son cifras de preocuparse. O sea, también tendríamos que ver todo el aspecto general del paciente, ¿no? Como qué presiones de tensión arterial normalmente presenta, su índice de masa corporal, si padece alguna enfermedad cardiovascular, pero dentro de ese rango pues no presenta un número de importancia. Ok. Eso está perfectamente analizado. Como yo ya pregunté si la mujer tenía enfermedades, antecedentes patológicos, también yo ya me doy una idea, porque no es lo mismo tener una hipertensión preexistente, ¿verdad? Que por ahí si la paciente tuviera 21 años, pero que si me mencionara que tiene hipertensión, y entonces también yo voy a ser muy buena evaluadora al verificar sus signos vitales y saber si estaba tomando un tratamiento o no, y también de manera oportuna saber qué fármacos vamos a ajustarlos de acuerdo a su estado de gravidez. Bueno, ¿qué otros cambios fisiológicos ocurren en el embarazo? Aquí más orientado al cuadro, doctora, están los aumentos de la tasa metabólica y los aumentos de la gonadotropina coriónica, que nos producen dos cosas muy importantes en este caso. Primero que nada, los vómitos y las náuseas, que en su extremo se puede manifestar como hiperemesis gravídica. Pero por otro lado, también la pérdida de peso está asociada a este aumento de la tasa metabólica. Entonces, esto nos quiere decir, regresándonos tantito a personales no patológicos, que hay algo ahí que se debe tratar en cuestión de alimentación. Ok, ¿y qué recomendarías tú? Bueno, ahorita todavía no vamos a eso, vamos a analizar más, ¿ok? Yo sé que la hormona gonadotrófica coriónica humana
me va a estar propiciando pues esta sintomatología y ustedes lo saben, las pacientes con embarazo, de hecho a veces todavía no tienen amenorrea o sí la tienen y no se han dado cuenta, pero a veces empiezan con mucha náusea, con mucho vómito. Estas náuseas y estos vómitos, ¿qué características tienen? Que suelen ser matutinos, Ok. ¿Por qué matutinos? porque es cuando se produce el pico en la liberación de la gonadotropina colónica humana, entonces es cuando pues genera las náuseas y los vómitos en la paciente. Ok, bueno. Ahorita habló el doctor del extremo de esta sintomatología, que pudiéramos encajonarla con una hiperemesis gravídica. ¿Y qué onda con la hiperemesis gravídica, doctora Karen? No sé, doctora, de eso. A ver, doctor, ¿por qué hablaste de ese extremo de la hiperemesis? ¿Qué onda con la hiperemesis? Es algo raro, pero como tal llega a pasar y el problema aquí pues no está completamente dilucidada qué es lo que hace que una paciente presente esta condición, pero cuando ocurre y se parte de esta fisiopatología de la gonadotropina coriónica, el problema es que puede producir deshidratación en el paciente y desequilibrio hidroelectrolítico secundario a pues, la pérdida de iones de cloro en el contenido gástrico. Y Ok. lo que se debe de hacer en estos casos pues es tratar esta hiperemesis. Y si no Sí, me por ejemplo, equivoco, y si mal no ajá. recuerdo, el que se podía usar era doxilamina. La dosis sí no la tengo. Pero es un antihistamínico y tiene una propiedad similar a otros antihistamínicos que también tienen esta función de tratar las náuseas, aunque este es más específicamente en el embarazo por su seguridad y efectividad. Ok, entonces yo podría pensar, caray, está teniendo pérdida de peso, pero pues sin embargo el estado hipermetabólico me va a dar en las primeras semanas estas pérdidas de peso, después ya viene la ganancia. En muchos de los casos, sé que la hormona gonadotrófica coriónica humana me va a estar propiciando síntomas gastrointestinales como vómitos, como las náuseas. Voy a arrastrar por ahí las características de estas náuseas y vómitos, si son de predominio matutino, etcétera. Me tengo que percatar que no vaya a caer precisamente ahorita lo que mencionas en una hiperemesis para yo poderla catalogar. Digo, caray, vamos a ver el estado de hidratación, pero bueno, ya desde ahorita ustedes, ¿qué enfermedades nos pueden causar ahora sí un agravamiento para poderlo denominar? Porque puede ser una hiperemesis, ahora sí como tal, pueden estar acentuados las náuseas y los vómitos, pero ya hablar de una hiperemesis ya tengo que relacionarla yo con una entidad. ¿Saben por ahí con qué entidad puedo relacionarla? Bueno, antes de eso, váyanse guardando, esa es como unas de ustedes bajo la manga. Después de esto, ¿qué sigue con mi mujer? Yo este análisis lo estoy haciendo en mi cabeza, pero ahí tengo la mujer conmigo, terminé de hacerle las preguntas correspondientes, antecedentes heredofamiliares, no patológicos, patológicos, ginecobstétricos, y ahora qué sigue en mi metodología, ahora sí,
Aquí ya seguiría el padecimiento actual, ya preguntando desde cuándo se presentaron los vómitos, el sangrado transvaginal, desde cuándo y cómo se han presentado. Ok, ya te lo dijo, ella ya te dijo esto, no te sabe decir más que esto que está puesto en el caso clínico. Ya terminé eso y ahora ¿qué sigue? ¿Ya me iría al examen físico, doctora? Ya nos vamos a la exploración física. Ahora sí, vamos a la exploración física. ¿Y cuál es tu metodología para la exploración física? Bueno, primeramente los signos vitales, pero ya se habían hecho al inicio de la consulta. Y me voy cefalocaudal, cabeza, cuello, cardiopulmonar, abdomen, de esa manera. Lo voy por los Ok, genes. bueno, vámonos en orden. Con esta paciente, de pies a cabeza, ¿qué me interesa? ¿O qué pienso yo encontrar? ¿O qué busco intencionadamente en la exploración? Bueno, en este caso preguntarle a la paciente como, Ya no estás preguntando, doctor, ya estás explorando. ok, explorar vagina y ver si no hay alguna inflamación o alguna secreción. En este caso, por ejemplo, en abdomen, hacerle el signo de Murphy, para ver si Nos no trae. vamos primero de pies a cabeza. Ah, ok, Metodología. ok. Bueno, Digo, de cabeza a pies. sí. Ya me equivoqué. Primeramente, pues voy a verificar su Glasgow de cabeza a pies. Su Glasgow, sus tegumentos, a ver si no hay alguna ictericia en la paciente. Y esto yo pensando si no existe una obstrucción a nivel biliar por el Ok, antecedente que tiene del contenido biliar. Veo sus sale. gotas, Perfecto. si están deshidratadas o no. Me voy en este caso, lo que vería de importancia es irme al sistema cardiovascular a ver si no tiene algún soplo la paciente. Preguntarle bueno, en este caso, pues ya pregunté antecedentes, pero irme por soplos, a ver si no existen frotes, galopes y pulmonares, a ver si no existe una hipoventilación, sibilancias ¿Para qué estertores. te serviría si tienes soplos, galopes y eso? Mm, bueno, en este caso, los soplos, por ejemplo, bueno, en este caso sí diagnostico si el paciente tiene soplos de eyección sistólica, es un ejemplo. Distinto a su patología, este va a ocurrir en el 90% de las embarazadas, entonces podría descartar una patología o algo que puede ser normal en un embarazo. Puedo ver si tiene, por ejemplo, algún problema en la válvula aórtica o pulmonar. Este, ¿Qué más? Mm, en este caso, lo que me interesaría más sería una estenosis mitral en una paciente embarazada, para ver si tuvo antecedentes de alguna enfermedad, por ejemplo, una fiebre reumática, que ella no me lo haya dicho. Eso es en lo que yo me fijaría en los soplos. Bueno, no me mencionó ningún antecedente patológico, no fue una niña que haya tenido faringoamigdalitis de repetición, no nos dijo nada. Por eso es importante, ¿verdad? Cuando estamos haciendo el interrogatorio. Pero está muy bien, verificar el área cardiopulmonar está excelente y no se les pase en la mujer embarazada. Ahora, está taquicárdica, que también esté hablando de una situación, una inestabilidad hemodinámica, que también es importante para nosotros verificar su estado hemodinámico. Ya viste el estado de hidratación, claro que sí es importante checarlo. ¿Qué más? Bueno, después del corazón irme a pulmón, ver si no existe una enfermedad respiratoria de vías respiratorias bajas. Después de ahí, pues me voy a abdomen. Y en este Ok, caso creo que sería como que algo de lo que más me interesaría, hacerle Giordano, a ver si no existe algún problema a nivel renal, Murphy,
para descartar algún problema a nivel de vesícula, por lo que nos comenta el contenido frecuente biliar, y que no tiene datos de irritación, y pues de ahí ya me iría a extremidades inferiores a ver si existe algún edema, que en este caso, pues, Antes de eso y luego el embarazo, ¿qué? bueno, dentro del embarazo, pues ahí podría ya hacer las mediciones, ¿no? Que se hace normalmente en una paciente embarazada. Por ejemplo, ahí podría ya utilizar el Doppler. En este caso, que se utiliza arriba de las 10 semanas de gestación. Entonces, como la paciente ya sobrepasa las 10 semanas, entonces ya para checar la frecuencia cardíaca fetal. Ahí dentro, ¿Sí cuando lo esté puedo dentro escuchar? ¿Sí lo puedo escuchar con el Doppler? después de las 10 semanas, sí. Y la ¿Seguro? tiene 12 semanas. Sí, bueno, es lo que he leído, doctora, que arriba de las 10 semanas ya se puede utilizar el Doppler. ¿Seguro, segurote? Sí, bueno, lo leí en el First Aid de los Kaplan. Ahí fue donde leí eso. Y sí dice que es arriba de las 10 semanas. ¿Dónde encuentras el fondo uterino, doctor? Tengo que verificar que concuerde mi exploración física con las semanas de gestación reportadas. Ujú. ¿Dónde está el fondo uterino? Bueno, o sea, ¿se refiere a la altura del fondo uterino? Ajá. Pues es que se supone que a medida que el feto crece, el fondo va aumentando. Es decir, Ajá. hacia la cabeza materna. Entonces, lo hacemos ¿Y por luego medio dónde lo encuentras a las 12 semanas? a nivel de la sínfisis púbica. Cuando el útero está a nivel de la sínfisis púbica es 12 semanas. Cuando está a nivel del ombligo son 16 semanas, a nivel del ombligo es 20 semanas. Vamos a quedarnos con esta paciente, tiene 12 semanas. Está bien. Ujú, Apenas está asomando por arriba de la sínfisis del pubis y si ujú. puedo, siempre y cuando que pase con la paciente. No entendí, doctor. Sí. Mira, tú estás explorando a tu paciente Ujú. y estás verificando que sí concuerde la altura Las- del fondo uterino con las semanas las de semanas, gestación. así es. Pero a veces hay dificultades, doctor. Ujú, sí, así es. De hecho, puede estar disminuido el fondo uterino a pesar de que tenga esas semanas de gestación. ¿Y qué otra cosa puede estar ocurriendo? Por ejemplo, en este caso lo que pensaría en una datación inexacta, que es la más común, o que tenga un embarazo molar, también es una de las causas. De hecho, la primera, o sea, la más común, es la datación exacta. Después una gestación múltiple o después un embarazo molar. Así es en ese orden. Es lo que yo pensaría. Bueno, pero ahí te vuelvo a repetir, a veces hay dificultades para poder determinar el fondo uterino, como cuáles. ¿Qué sería? La complexión de la paciente. La conformación de la paciente, porque a veces tenemos pacientes con obesidad y no vamos a poder determinar el fondo uterino, batallamos. Sobre todo a estas semanas de gestación, no lo vamos a palpar. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Bien, si es eso que acabas de mencionar es interesante, ¿estás llevando Gine? Sí, doctora. Bien, puede ser que yo encuentre un fondo uterino más alto y entonces digo, ah, caray, este parece un embarazo mayor. Ujú. Ahora sí, empiezas a dilucidar, ah, caray, no será un embarazo gemelar como lo acabas bien de mencionar tú, no será un embarazo molar. ¿Y qué es un embarazo molar? Bueno, el embarazo molar, bueno, creo que lo interesante de esto es de que lo podemos diagnosticar por medio de la hormona gonadotrópica coriónica humana.
es decir, había un Ajá. aumento, pero la mola Ujú. es decir, sería como un teratoma, es decir, no es ni siquiera viable para la vida, o sea, es una bola, vamos a llamarlo así. Ok. ¿Y qué lo origina o qué? No sé, doctor, realmente no sé qué sería, o sea, qué lo origina el embarazo molar. ¿Todavía no llegan a esos temas? No, de hecho apenas estamos en fondo uterino y eso. No hemos visto Ok, patologías ni nada. bien. A lo que me refería que es como un teratoma, es porque, pues en este caso es el trofoblasto, el que tiene un crecimiento normal. Es lo único que sé. Es la enfermedad trofoblástica, ¿verdad? Precisamente. De hecho, tiene un carácter importante porque es de tipo oncológico, ¿verdad? Entonces, si hay un crecimiento exagerado del fondo uterino en una paciente aquí, y si yo les integro, fíjense muy bien para que no se les vaya a olvidar, tiene 12 semanas. Resulta que normalmente yo, si la conformación de la paciente me lo permite, y es una paciente delgada y yo palpo el fondo uterino y me doy cuenta que está mucho más arriba de lo normal, aparte esta paciente ha tenido mucho vómito, ha tenido pérdida de peso y trae sangrado transvaginal, me debe de hacer algo de ruido todos esos síntomas alrededor de esta paciente embarazada. Y a lo mejor me estoy metiendo ahorita, lejos de que les estoy enseñando lo que es el control prenatal de bajo riesgo, el que ustedes puedan detectar todas estas cosas. Para eso me sirve a mí mi metodología, ¿sí? Entre antecedentes, entre lo que voy yo percibiendo en la exploración física. Bien, ¿qué más seguiría? Resulta que si encontraste un fondo uterino más arriba de lo normal. Me dices que puedes escuchar con el Doppler y los voy a poner si es que así, si es que así nos llegara a tocar. Qué bueno que tuviéramos oportunidad de ver una embarazada más o menos en estas semanas de gestación, para que puedan escuchar por el Doppler y que pues, el Doppler tenga una buena calidad y que nos lo permita la conformación. A lo mejor sí podemos escuchar por ahí la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué seguiría en tus pasos metodológicos para la exploración? Ya tocaste fondo uterino y ahora ¿qué seguiría? Bueno, y después de esto me iría a ya hacer una palpación en vagina. Ya en Ujú. este caso, bueno, por ejemplo, aquí todavía no podría hacer las maniobras de Leopold ni nada de eso. Entonces me iría a ver la altura del fondo uterino, después la frecuencia cardíaca fetal. Ujú. este, y de aquí me iría yo creo que a la vigilancia fetal. Bueno, te vas a hacer un tacto vaginal. Ujú, así es, hago un tacto Y vaginal. luego, ¿qué piensas? ¿Cómo tocas ese cervix? ¿Qué hallazgos para ti sería importante encontrar? Bueno, en este caso lo que tengo que verificar es si no existe algún borramiento, la dilatación, las membranas, la altura del cuello, serían las cosas que vigilaría al momento de hacer el tacto, que realmente es donde se hace totalmente el diagnóstico. En este caso, como lo mencioné, no podemos hacer un diagnóstico de presentación ni de nada de eso porque no podemos hacer maniobras de Leopold sino hasta la semana 28. Entonces, Resulta que no encontraste foco fetal, ¿perdón? no encontraste frecuencia cardíaca fetal. Bueno, si no existe la frecuencia cardíaca fetal, pues es un muy mal pronóstico para el paciente. En este caso, lo que haría después de esto,
sería preguntarle en ese momento preguntarle a la paciente si no ha no ha sentido movimientos fetales. Es decir, preguntarle cuándo fue la última vez que sintió un movimiento. Si después de ahí el paciente no existe eso, entonces ya me iría a hacer un perfil de sangre para descartar alguna Tiene patología. 12 semanas, doctor, tiene 12 semanas, ¿ya se sienten los movimientos fetales? ¿Sí o no? No, todavía no. Entonces no me va a servir ese parámetro porque la paciente, aparte que es primigesta, pues no me va a poder decir si sintió movimientos fetales. Mm, Bueno, en este caso, estaba pensando si el paciente, bueno, si no tenemos, si la vigilancia fetal no es adecuada, pues como le mencioné, me iría a laboratorios para descartar alguna patología directamente. Es decir, me refiero a una patología, por ejemplo, un embarazo ectópico. ¿Un embarazo eso- ectópico? Ujú. ¿Por qué un embarazo ectópico? Por la ausencia de latidos fetales. ¿Ya vieron embarazo ectópico? No lo hemos visto, no. No hemos visto patologías, doctor. Bien, esto es bien interesante, pero bueno. Con esto que tú sabes, aumento de no hay frecuencia cardíaca fetal, ya hice mi exploración. Ahorita les voy a decir lo que encontraron a la exploración para que podamos hacer una relación de lo que tiene la paciente. Tiene 3 días de evolución con la hemorragia. Cuando le palpan su abdomen trae dolor cólico en hipogastrio, trae una irradiación a la región lumbosacra y está expulsando pequeñas vesículas con aspecto de uva por vía vaginal. ¿De laboratorios qué te gustaría realizarle? De laboratorios, lo primero que yo le haría sería la gonadotropina coriónica humana. ¿Por qué? Porque la paciente tiene 21 años. Está teniendo sangrado transvaginal. En este caso, trae dolor en el tipo cólico en hipogastrio, que irradiar a la región lumbosacra, como menciona. Entonces, lo primero que yo pensaría por sus semanas de gestación sería en un embarazo ectópico. Y lo que seguiría de ahí, yo le haría un ultrasonido. Y en base a los niveles de la gonadotropina coriónica, pues yo ya podría descartar un embarazo ectópico. Es lo que yo haría en ese momento. Te vas por un ectópico. Sí, me iría Luego por un ectópico por la clínica. luego que ya afinen estos conocimientos, vean ustedes, y se los pongo así, porque la paciente, esto no es raro encontrar una paciente con estas semanas, con sangrado transvaginal, con dolor pélvico. Obviamente tú integras en ese momento, como bien lo mencionó la doctora, una amenaza, una amenaza de que de aborto o de parto pretérmino. Sería de aborto, porque ¿Por tiene qué? menos de 20 semanas de Ok. gestación. Estaremos hablando de una amenaza de aborto con estas características. Para mí aquí ya se me incrementaron mucho los riesgos. Obviamente yo médico de atención primaria ya hice una integración del caso, de hecho la tengo que enviar. Esta paciente hay que derivarla al servicio de tococirugía porque trae pérdida transvaginal, hay una hemorragia, trae dolor
pero me doy cuenta que está expulsando pequeñas vesículas. Ya tengo el diagnóstico con eso, cuando veo estas pequeñas vesículas. Pero sí puedo aparte integrarle al ginecólogo al que se lo voy a mandar, al ginecobstetra, sí le puedo integrar y está bien analizado el solicitar un ultrasonido, porque ahí pues ya voy a tener ahora sí más evidencias de lo que yo ya tengo por sospecha clínica. Esta paciente, muchachos, obviamente con todo lo que estamos integrando, sí estaba cursando con una hiperemesis gravídica, y esa hiperemesis gravídica está muy relacionada a lo que es el embarazo molar. En la exploración los llevé a que encontraban un fondo uterino alto y me dieron adecuadamente las causas de un aumento del fondo uterino en las 12 semanas. Y cuando yo ya la revisé como médico de atención primaria, me doy cuenta de la expulsión de estas vesículas de aspecto de uva, que nunca se les van a olvidar. Esto es un embarazo molar. Ella está expulsando parte del contenido de este embarazo molar que tiene precisamente este aspecto, y yo la voy a mandar, pues ahora sí, para la atención a segundo nivel. Pero vean ustedes que puedo haber encontrado otros hallazgos. Puede ser que yo haya encontrado, sí, mi cervix anterior abierto con abundantes coágulos. A lo mejor pueden no ser las vesículas de aspecto de uva, etcétera. Pero en ese momento, pues yo ya integro un embarazo, pues con amenaza de aborto, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo la metodología, después que ustedes afinen todos estos detalles en sus materias siguientes, no se les olvide, por favor, la metodología, porque va a ser la clave para que ustedes puedan integrar. No es a la deriva, no es saber qué encuentro, sino que yo me voy a tener que aterrizar a semanas de gestación, a la sintomatología de la paciente, pero antes que todo, tengo que hacer todo mi método para poder ver cómo están todos estos antecedentes. Esta mujer finalmente fue un embarazo molar. Y ustedes hicieron el diagnóstico porque ustedes hacen la primera exploración. Le corresponde a ginecobstetricia, bueno, ya atender lo que sigue después del embarazo molar, ¿verdad? Va a tener que hacer, obviamente, ya la expulsión de ese embarazo molar y luego tener una terapia adecuada para ese embarazo molar. De aquí se derivarían otras preguntas que mañana ya lo vamos a ver. Mañana vamos a ver otros casos, muchachos, para que hagan estos ejercicios. No tienen la obligación de tener un diagnóstico, pero lo que sí tienen la obligación es de empezar a trabajar sobre la metodología y que ustedes sepan qué es lo que van a hacer en el control prenatal. Así es como se hace el control prenatal. ¿Ok? Mañana vamos a ver otros casos. ¿Tienen alguna pregunta? Porque ya estamos a punto de terminar. Tengo una pregunta. ¿Qué estudios de laboratorio pude haber pedido, los que van de acuerdo al control prenatal o qué más? Claro, en este caso, por ejemplo, si tú tuvieras esta paciente por el medio particular, mañana les voy a decir por qué no un embarazo ectópico. Sí estaba muy bien determinar la hormona gonadotrófica humana porque habría que ver la titulación. El embarazo molar te va a dar unas titulaciones súper altas de esta hormona, por eso trae una hiperemesis tremenda. Está haciendo un efecto tremendo esta hormona. Y entonces sí pediríamos estas fracciones, pero también pediríamos todos sus prenatales. Y mañana vamos a platicar de los prenatales, cuáles son los que vamos a estar solicitando. ¿Ok? Que pasen bonito día, muchachos. Mañana vamos a seguirle, ¿eh? Pónganse a estudiar un poquito más sobre control prenatal. Gracias, doctora Karen. Estuvo muy bonita tu presentación y y mañana le continuamos, ¿ok? Gracias, doctora. Hasta mañana. Sale. Bye bye.